Diet, Zero, Light, no hay. Es un moderno proyecto arquitectónico. Muy modernosa. Y este es el homenaje a Yuri Gagarin. El viaje en tren nocturno a Jiva. Amigos, en esta ciudad se encuentra bien guardado el Corán más antiguo que existe en la Tierra. Además tiene amplias avenidas arboladas de la era soviética. Avanti, Tashkent. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Empezamos a caminar por el centro de Tashkent, la capital de Uzbekistán. Lo primero fue Agil, la entrada ayer en migración a las 2:30 de la mañana, de la madrugada. Llegó nuestro vuelo, 15 puestos de migración. En 5 minutos estábamos ya del otro lado. 5 compañías distintas vendiendo SIM cards, tanto físicas como electrónicas, y también 3 casas de cambio, con un cambio que creo está bastante bien para hacer un aeropuerto. Plaza Amir Temur, el prócer de Uzbekistán. Impresionante el Palacio del Foro Internacional, un edificio imponente. Museo de Amir Temur. En el centro de la capital, mucho verde, amplias avenidas que para cruzarlas, estos túneles. Plaza Independencia. Mustakili Maidoni. Esta va a ser la primera estación de metro que vamos a visitar. Está claro, ¿no? Que ahí dice eso. Estación Amir Temur. Mi pronunciación del uzbeco no es muy buena. Estamos yendo hacia Yunus Rajavi, el túnel que comunica la estación Amir Temur con esa otra. Y llegamos a la estación de metro Bodomsor. No es tan bonita como las dos anteriores. Estoy en un barrio ahora, Bodomsor, y en el mini market estoy viendo los precios. 8.000 som, medio litro de Coca-Cola. El litro de té, 10.000 som. Fanta, litro y medio, 15.000 som. Aquí estamos por entrar a la torre de televisión de Tashkent. Y tienen una colección de radiograbadores, aquellos que usábamos con cassette. Es una torre de telecomunicaciones de 375 metros de altura. Es la estructura más alta de Uzbekistán y la segunda de Asia Central. Y ahora la mezquita Minor. Es una gran mezquita moderna con detalles tradicionales de mármol, minaretes imponentes y una cúpula turquesa. Estos pilares de madera tallados es bien típico de Uzbekistán. Y desde la torre de TV nos vinimos a la mezquita menor mediante la aplicación Yandex Go, que nos costó 21.000 soms. El recorrido fue de 2,8 kilómetros. Y amigos, para darles un contexto muy básico y muy rápido sobre cómo es Uzbekistán, les cuento. Es aproximadamente 2 veces y media la superficie de mi paisito Uruguay. Tiene 10 veces más de población que Uruguay.
En alfabetización están muy parejos los dos, en el tope, arriba del 99%. En la renta per cápita, Uruguay tiene un ingreso 7 veces y media casi mayor al de Uzbekistán. Aquí les dejo un cuadro resumen de las 4 variables que recién les comenté. Curiosidades de Uzbekistán, que no quiere decir que sean ni mejores ni peores, cosas distintas. La primera curiosidad que me llamó mucho la atención es que el parque automotor es prácticamente un 60-70% de una sola marca, que estuve en la sede central en Detroit. Pueden ver ese video también si lo desean. Aquí les dejo el enlace. Y todos son blancos, grises o negros. Y ello se debe a que el Estado uzbeco hizo un convenio y una sociedad con esas marcas de automóviles y puso una planta de ensamblado aquí. Seguramente cuando enfoque la calle o algún estacionamiento van a deducir qué marca de automóviles es la que estoy hablando. Otra estación de metro, Oybek. Llegamos al final de la línea azul, estación Beruní. Es la única cadena americana de comida chatarra que vemos. McDonald's y Burger King todavía no han entrado a Uzbekistán. En idioma uzbeco, ahí dice Tinchlik. Otra curiosidad, Uzbekistán junto con Liechtenstein son los únicos 2 países del mundo que para salir a un mar o a un océano deben atravesar 2 países. Llegamos a la estación de metro Chorsu. Y llegamos al Chorsu Bazar, con una periferia también tipo mercado de todo tipo, frutas, verduras, textiles, especies, las que quieran. A los uruguayos nos reconocen por el fútbol. Cavani, Forlán y Suárez. Todavía el Halcón Valverde no lo tienen en el radar, pero pronto lo van a tener. Y del caos del Chorsu Bazar a la mezquita del imán Hazrati. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. Detrás de la mezquita, pero dentro del complejo del imán Hazrati, está este edificio que es para guardar el Corán más antiguo que existe en la tierra y 2 madrasas. El Corán de Osmán es el manuscrito del Corán más antiguo que se conserva en el mundo, siglo VII después de Cristo. Lo trajo Amir Temur a Samarcanda, una ciudad muy cerca de aquí, en el siglo XIV. Es un libro grande, grandísimo, aproximadamente de 70 centímetros de lado las hojas. Madrasa Barakan. En las madrasas era donde venían a estudiar el Islam los jóvenes. Esto que estamos observando, que está en el centro histórico de la ciudad, se está construyendo aún y es el centro de la civilización islámica. Es un moderno proyecto arquitectónico que busca ser un centro líder dedicado a la historia, la cultura y la educación del mundo musulmán. Otro detalle curioso, todo tipo de bebidas, pero ninguna diet, cero, light, no hay. Son solo las fórmulas originales. Catedral de la Asunción de la Virgen. Obviamente, por estas cúpulas, pertenece a la Iglesia Ortodoxa rusa. No se puede filmar dentro, pero está inmaculada. Es impresionante lo bien conservada que está e incluso una gran cantidad de reliquias. Me encantan las avenidas anchas, arboladas de la época soviética. 4 carriles hacia un lado, 4 carriles hacia el otro. Llegamos a la estación Kosmonatlar, la más bonita de todas las estaciones de metro de Tashkent. Tiene las figuras de cosmonautas rusos. El revestimiento es vidrio. Hasta la luminaria es distinta.
muy modernosa. Y este es el homenaje a Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. El homenaje a Valentina Tereskova, la primer mujer en el espacio. Ulugh-Bek, en el siglo XIV, que este señor descubrió con una exactitud asombrosa el año estelar, que es de 365 días, 6 horas y algo más que no recuerdo ahora. Y tiene razón Andrea, está muy bien, un astrónomo acá. Después, en el siglo XX, los cosmonautas hicieron su papel y llegaron a las estrellas. Gafur Gulom, interesante también. Esto es la entrada a Alisher Navoy. Van a ver ahora el techo. Y ahora llegamos a Pachtakor. Tiene lindo mosaico. Y si uno quiere conocer la cultura uzbeka, tiene que venir al Museo de Artes Aplicadas. Esta gorra clásica que usan los uzbecos hombres, cuadrada, se llama dupi, bordados a mano. Karnai es esta trompeta bien típica uzbeca. La supa es una plataforma de madera que tiene en el medio una mesa y se usa para comer, tomar té, etcétera, socializar. Excelente museo, se recomienda venir, es muy interesante. Otro lado soviético en buen estado, y he visto muchos. Este está acá para que justamente me lo lleve de recuerdo. Estamos en un mall y esto es ropa de hombres. Ahora ropa de mujer. No te podés perder en nuestro próximo video el viaje en tren nocturno a Jiva. Estamos ocupando nuestro camarote. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.